El gobierno anunció que se habilitarán albergues y centros de primera acogida para migrantes en el norte del país. Además, aumentarán los resguardos en la frontera y crearán nuevos puntos de control y observación en sectores de mayor ingreso irregular de migrantes. Para ello, 50 efectivos policiales se sumarán en la frontera, además de apoyo logístico y tecnológico por parte del Ejército. Desde el Ejecutivo anunciaron una serie de medidas humanitarias que incluirá centros de resguardos temporales ubicados en Colchane, Huara e Iquique. Sumado a esto, en conjunto con UNICEF, se instalarán albergues para niños y refugios en hostales donde se entregarán vouchers para alojamiento en lugares que estén asociados a la Organización Internacional para las Migraciones. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. El cuarto retiro, como ha sido la constante desde que se iniciaron los retiros, el cuarto se ha tomado la agenda con bastante fuerza. Cada retiro ha tenido su propio foco en la agenda, ¿no? El de el cuarto, que todavía está en discusión, no se ha aprobado, aunque se aprobó en la Cámara de Diputados, tiene el foco de los efectos macroeconómicos que puedan tener para el país, para todos, para los que saquen y los que no saquen, para los que tengan y no tengan, los que estén en FP o no estén, pero sobre todo para las familias más pobres, porque uno de los efectos directos que tiene es la inflación, y sabemos que la inflación pega fundamentalmente a aquellas personas que utilizan más porcentaje de sus ingresos en consumo. Eso afecta a la inflación. Pero tiene aspectos políticos también, y es parte de lo que vamos a conversar con Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional y senador. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Matías? Perdona que antes de comenzar quisiera referirme brevemente al anuncio que hizo el gobierno y que fue respondiendo al planteamiento que le formuláramos en el comité político el día lunes. Es fundamental mejorar el control fronterizo. Era absolutamente ineludible hacerse cargo de la situación de los menores migrantes, y ahí se trabajó básicamente a través del Ministerio de Desarrollo Social un convenio con la UNICEF para poder también atender a aquellas personas que están en la condición de migrantes, y por supuesto también lograr que los drones que hoy día posee el Ejército también estén a disposición para impedir que personas puedan ingresar clandestinamente. Nosotros hemos dicho en esta materia, firme y claro, que lo que estamos viviendo en Iquique es parte del fantasma de las malas políticas propiciadas por el gobierno de Bachelet y también por la irresponsabilidad del programa de gobierno de Boric. Si me permite veo, Francisco Chaguán, que se ha leído la minuta que le entregó el gobierno a todos sus funcionarios. Usted no es funcionario del gobierno, porque los argumentos que da el gobierno como argumento para atacar a la oposición son exactamente esos que usted dice. O hay mucha coincidencia. Porque dice Bachelet y Boric. A lo mejor yo pauteé al gobierno, pero quiero decirle lo siguiente. Lo leí en ex ante, porque es una minuta que el gobierno reparte entre su gente como argumentos yo no leí para echarle la culpa del problema de ahora a Bachelet y a Boric. No, déjeme contarle por qué digo aquello. Sí. Mire, a mí me tocó trabajar durante el primer gobierno del presidente Piñera en el primer proyecto de migraciones. Junto a la Iglesia logramos levantar un proyecto para terminar con una legislación que databa de la década del 70, que estaba inspirada en el concepto de seguridad nacional. Era necesario tener una ley de migraciones que pudiera efectivamente compatibilizarse con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de migraciones, derechos de los migrantes. Yo soy nieto de migrantes y por supuesto este es un tema que nos interesa desde la perspectiva que acá tenemos que compatibilizar el derecho de los países a ordenar su casa para tener una migración ordenada, segura y regular, y por otra parte la posibilidad de acoger justamente con el amplio contexto del respeto a los derechos humanos a los migrantes. Le quiero contar lo que pasó durante el gobierno de Bachelet. Presentado el proyecto durante el primer gobierno del presidente Piñera, durante el segundo gobierno de Bachelet no tuvo tramitación alguna. Y le quiero contar qué ocurre. Yo, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, se lo quiero señalar. Los migrantes se mueven por expectativas. Y lo cierto es que tener un programa de gobierno, como el programa de gobierno de Boric, que lo que apunta es a un perdonazo de aquellas personas que ingresan clandestinamente, por supuesto que es una señal
para aumentar la migración en Chile. Pero además fueron justamente esos parlamentarios los que propiciaron las indicaciones sobre turismo laboral, que afortunadamente fueron rechazadas en el Senado. Y fueron esos parlamentarios los que después recurrieron al Tribunal Constitucional para restringir las facultades de expulsión de aquellos migrantes que ingresaban clandestinamente al país. Por tanto, me alegra que el gobierno nos haya escuchado nuevamente respecto de poder atender la situación de las personas migrantes, generar los albergues, poder consultar respecto a la situación migratoria, si hay casos de reunificación familiar, propiciar aquello, pero ciertamente acá tiene que haber un mecanismo que nos permita asegurar una migración ordenada, segura y regular. Está bien. Yo creo que, bueno, que no crea, es lo evidente que es el Estado el que regula las fronteras, es el Estado el que organiza, es el que se hace cargo de las crisis. Cuando el Estado era administrado por la presidenta Bachelet, era la principal responsable. El Estado es administrado por el presidente Piñera hoy día. Debe ser, supongo yo, el mayor responsable, el administrador del Estado. Quiero dar una cifra. Matías, pero un segundito, Francisco Chaguán, disculpe. Pero el gobierno del presidente Piñera no está empezando. Le quedan algunos meses. Alguna responsabilidad podrá tener, pero algunas cifras, porque parece ser que algunos creen que Chile es el tapón del océano, es decir, que todos están viniendo a Chile porque esto de los incentivos, que todos vienen. ¿Usted sabe cuántos migrantes hay en Perú? ¿Cuántos venezolanos hay en Perú? ¿Sabe cuántos hay? Absolutamente. Hay 800.000. ¿Sabe cuántos hay en Colombia? 1.750.000. ¿Sabe cuántos han entrado a Chile? 20.000 el último año. Entonces tampoco es que estén todos viniendo acá porque les dieron... No, pero más aún, Matías, le quiero dar un dato adicional. Mire, en el último año, por primera vez, salieron más extranjeros que los que llegaron. Sobre todo en la colonia haitiana. Absolutamente. Hay básicamente si uno hace un balance, 14.000 extranjeros salieron más de los que entraron al país. Y básicamente lo que nosotros hemos llamado atención, vuelvo a insistir, acá tenemos que compatibilizar los derechos humanos de los migrantes con la necesidad ineludible de que los estados... ¿Cómo se explica que estuviera gente viviendo en una plaza, en carpas, en la situación tan vulnerable, sin acceso a baños, hasta el sábado pasado que ocurrió lo lamentable que todos vimos? Eso no ocurrió ni hace 3, ni hace 2, ni hace 1, ni en el futuro gobierno eventual, sino que ocurría la semana pasada. Absolutamente, y ese es el tema por el cual, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo quiero poner el punto sobre la I, y es lo que planteamos al gobierno el día lunes, y nos alegramos que finalmente las propuestas que nosotros formuláramos respecto a los albergues, respecto de el traslado de las personas para la atención, y particularmente la posibilidad que pudiera conversarse una atención preferente también para los niños a través de un convenio con la UNICEF que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, nos parece adecuado. Por tanto, simplemente quería señalarle que acá el tema de la porosidad de nuestras fronteras, que hoy día ingresan migrantes ilegalmente. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con los temas de seguridad nacional? Hoy día el ejército tiene drones disponibles que están vigilando la frontera norte. Yo quiero pedir explicaciones respecto al tema. Le hemos pedido además que en la ley de presupuesto se pueda revisar efectivamente cuál ha sido la eficacia y la eficiencia del uso de estos drones y también efectivamente cómo esto colabora para tener una política migratoria que además garantice la seguridad nacional. En los minutos que nos quedan de entrevista, son muy poquitos, me hubiera gustado hablar de Cuarto Retiro. Es una sola pregunta. ¿Necesita, usted me corrige si no, para el quórum de aprobación de los 3/5 de la Cámara Alta, el Cuarto Retiro necesita 2 votos del oficialismo? O sea, para hacerlo simple, 2 senadores oficialistas tienen que votar a favor del Cuarto Retiro. ¿Están esos 2 votos? Lo que yo quiero señalar es que como presidente de Renovación Nacional estoy velando para que en definitiva tengamos los votos necesarios para que esta mala política pública que genera inflación, que genera que el costo se lo lleven los más vulnerables, finalmente los votos nuestros estén para rechazar. Y el llamado que hicimos firme y claro por parte del partido que resolvió una posición al respecto es la recomendación a nuestros senadores a que rechacen el Cuarto Retiro porque lo terminan pagando los más vulnerables, los más pobres. Y esto es lo que no se explica con toda
la atención necesaria. El Banco Central ha señalado que tiene proyectado una inflación de un 5,7%. Esto significa que para los más vulnerables, los más pobres, el dinero se va a escurrir como agua entre los dedos, porque los productos básicos, como tú bien decías, Matías, efectivamente van a subir de precio, particularmente el IVA. Aquellos que utilizan la mayor cantidad de su ingreso en compras de artículos de primera necesidad se van a ver bastante afectados, van a ser los más afectados y son los mismos los que no tienen fondos para poder retirar. Francisco Chaguán, pero más allá de RN, creo que me ayude a hacer una mirada en el Senado. La oposición, perdón, el oficialismo, ¿va a aportar esos 2 votos para aprobar este cuarto retiro o no? ¿Qué vislumbra? Usted dice que RN no, pero usted conoce a sus compañeros. Sí, a ver, te quiero señalar no solamente respecto de la coalición, sino también respecto de la oposición. Hasta ahora, varios senadores de oposición nos han planteado entre pasillos que efectivamente es una mala política pública y que van a rechazar. Sí. El temor que tengo yo... Insulza, Rincón, Goich, Letelier, esos 5 yo recuerdo. Así es. Montes, el temor que tengo es que esta fiebre electoral, por una parte. Segundo, que esta urgencia que pueda implementar la senadora Proboste, candidata presidencial, para generar una supuesta unidad de la coalición, termine generando una decisión irresponsable. Yo creo que el escenario del Senado es distinto. Yo creo que en el Senado hay más responsabilidad, que no hay pánico electoral y que en definitiva nos va a permitir tomar una decisión pensando en Chile y cómo fortalecemos el sistema de pensiones, sobre todo, Matías, si es que tenemos acuerdo para una reforma integral del sistema de pensiones. Yo quiero nuevamente llamar al gobierno, empezar al gobierno para preocuparnos de cómo resolvemos la reforma previsional, más que finalmente seguimos debilitando los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos. Que no tiene claro, o no me quiere revelar, si es que habrá 2 votos de su sector para apoyarlo. Pero si usted yo dice le puedo asegurar, le puedo asegurar. ¿Qué? Le puedo asegurar que en nuestro sector no van a haber votos. No va a haber voto. Por lo tanto, va a fracasar en el Senado veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Usted dice que voto irresponsable. ¿Son irresponsables los parlamentarios Tomás Galleguillos, Paulina Núñez, Virginia Troncoso, Pablo Prieto, Hugo Rey, Frank Sauerbaum, disculpe, Francesca Muñoz, Jorge Radjev, Bernardo Berger y Alejandro Santana, todos de su partido, no, y otros RN más, Durán, Morán y Olivera, todos esos son RN, el partido que usted dirige. ¿Fueron irresponsables sus diputados? Yo creo que, hay distintas apreciaciones. Pánico electoral de algunos, otros que puedan creer legítimamente, como también lo creemos nosotros, que es necesario incrementar con otros paquetes de ayuda a las personas que lo necesitan, pero no a través, y eso fue la posición del partido, no a través de seguir mermando los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Nosotros hemos pedido al gobierno capital para las MIPES, ¿representan a RN? ¿Esos diputados representan a RN? Si estuviéramos en un sistema parlamentario, RN no los presentaría en su lista a la próxima elección, a estas personas si están fuera de la línea del partido. No estamos en un parlamentarismo, pero eso ocurriría porque los cargos, más bien, los cupos serían de los partidos y no de las personas. Claramente ellos no representan la posición oficial del partido. Y segundo, le quiero señalar que en nuestro país no existen órdenes de partido. No. Y por tanto nosotros no podemos forzar a los parlamentarios a votar en una u otra dirección. Pero quiero decirle que ellos claramente no representan la posición formal y oficial de Francisco Chaguán, ¿le gustaría que en la Constitución se discutiera un sistema político que, por ejemplo, le otorgara más poder a los partidos para evitar a los díscolos y evitar que los gobiernos no tuvieran mayorías cuando tuvieran que gobernar? Miren lo que está pasando en Alemania, que gana la elección un partido socialdemócrata y para hacer gobierno tiene que formar coalición en el Parlamento y llegar a tener mayoría en el Parlamento, si no, no va a gobernar. Eso permite que gobierno y Parlamento vayan hacia un mismo sector y se pueda avanzar, y no en esta trinchera en que estamos hace muchos años nosotros enfrentados. A ver, Matías, lo que tenemos hoy día en nuestro país es un sistema político trabado. Porque los gobiernos con mayoría relativa, es decir, los gobiernos con minoría en el Parlamento, y sobre todo si es en las 2 cámaras, traban el sistema político. Es por eso que yo promoví y tengo presentado en el Parlamento una reforma constitucional para cambiar el sistema
político, ¿no? de un gobierno presidencialista al extremo, como ocurre hoy día, a un régimen semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un mayor control ciudadano de la actividad política. Habríamos tenido, por ejemplo... En teoría, porque el presidente se le arrancan los parlamentarios de su sector con una facilidad enorme. Hoy día más bien se habla de un parlamentarismo de facto que de un presidencialismo. Parece más mito. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista formal, hoy día estamos viviendo tenemos una constitución que garantiza un presidencialismo que ahoga, porque en definitiva es el presidente el que establece los ritmos parlamentarios a través del sistema de urgencia. Es el presidente el que tiene... Lo respetan siempre. En el Congreso tampoco lo respetan. Que ahora está ocurriendo algo inusual. Está ocurriendo algo completamente inusual, porque en definitiva el sistema se ajustó frente a un sistema político trabado. Yo soy partidario de un sistema semipresidencial con un presidente que sea jefe de Estado y con un primer ministro que sea jefe de gobierno, y en definitiva nos permitiría haber resuelto, por ejemplo, la crisis política de octubre perfectamente con un cambio de coalición en el gobierno. Eso es en la dirección en la que tenemos que avanzar, y por lo menos el sistema semipresidencial el que yo apoyo, como un Estado unitario descentralizado para acercar las tomas de decisiones a las regiones con gobernanzas regionales y gobernanzas locales que permitan efectivamente recuperar las confianzas ciudadanas. Francisco Chaguán, senador de RN, presidente de ese partido, muchas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, buenas noches. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, buenas noches. Vamos con las noticias de este miércoles. Comenzamos con decenas de migrantes que esperan en el terminal de buses de Iquique, que buscan terminar su cuarentena para continuar un viaje rumbo a Santiago. Ivania Echavarría tiene la información. Ivania, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí continuamos en la ciudad de Iquique, en este momento a un costado del terminal de buses, ya hasta ahora con bastante frío. Las temperaturas de este horario, por supuesto, son bastante bajas y vemos lo mismo que hemos visto lamentablemente en otros puntos de esta ciudad, como los migrantes deben pasar las noches, deben aguantar las bajas temperaturas y deben esperar entonces para poder continuar su viaje en rumbo principalmente a la zona central del país. Aquí en el terminal de buses nos hemos encontrado también con el panorama que son decenas las personas que se van agrupando. Algunos, como las que estamos viendo, por ejemplo, pueden contar con alguna carpa para poder resguardarse. Sin embargo, hay otros que no cuentan con estos elementos y lamentablemente deben refugiarse. ¿Cómo lo hacen? En cartones que van encontrando, o simplemente con algunas mantas que son parte del equipaje que ellos llevan, o incluso parte de la caridad de algunos iquiqueños que han acudido entonces a ellos para prestarles colaboración. Este es el panorama aquí en el terminal de buses a un costado. Por el ingreso del terminal también son muchas las personas que hemos visto, algunos incluso con pequeñitos y con lactantes. ¿Qué están haciendo aquí? Ellos están, algunos, tratando de conseguir más recursos para poder iniciar su viaje. Otros están haciendo una cuarentena, aunque ustedes no lo crean, aquí en la calle, aquí en la vía pública. ¿Cómo ocurre esto? Quienes han podido comprar un pasaje, se les indica que no pueden partir, no pueden subir a las máquinas si no tienen, por ejemplo, un PCR negativo. Pese a que el resultado para muchos de ellos ha sido negativo, deben esperar todavía un periodo de 6 días. Un periodo de 6 días de cuarentena, una cuarentena entonces que, como vemos, están realizando aquí. Esto es de bastante preocupación para ellos, porque muchos dicen, si yo tengo mi examen negativo y me quedo aquí en la calle, me puedo contagiar. Esto es lo más preocupante para ellos. Estamos viendo imágenes de Hernán Maureira entonces, que nos muestra a esta hora bastante frío cómo los ciudadanos extranjeros permanecen en este lugar. Y esta es una realidad que lamentablemente se repite en diferentes puntos de la ciudad de Iquique. Ya para culminar, les contamos que durante esta noche salió un bus ya con destino a la ciudad de Santiago, un bus que fue gestionado por la delegación presidencial, el mismo que les contamos ayer que llegó hasta Playa Cabancha. Se llevó un grupo de migrantes, 60 personas para ser exactos, y finalmente hoy ya partieron rumbo a Santiago para finalizar, por lo menos ellos, esta larga travesía que han realizado algunos incluso por más de 3 semanas. Gracias, Ivania Echavarría, por el informe desde la región de Tarapacá. Buenas noches.
Vamos ahora al pleno de la Convención Constitucional que despachó el reglamento general de la Convención. Después de 3 jornadas de discusión y también una jornada que fue suspendida por casos de COVID-19, el pleno pudo zanjar las 343 indicaciones presentadas por los convencionales. De esta forma se despacha este documento final del órgano constituyente, el reglamento general. Además, en la jornada, el Pleno ratificó que sean necesarios 103 convencionales para aprobar las normas constitucionales, es decir, el quórum de 2/3 para la aprobación de dichas normas. Esto luego de haber rechazado con 63 votos a favor, 90 en contra y una abstención una indicación de Chile Digno, Pueblo Constituyente, Escaños Reservados y Movimientos Sociales que buscaban modificarlo a 3/5. Ahora deberán avanzar en los otros 3 textos de normativa interna ya avisados. En general hablamos de ética, participación popular y consulta indígena. Hoy es un día muy importante para la Convención Constitucional. Hemos dado un paso fundamental que es aprobar las normas, el reglamento general. Este paso es histórico, que lo hemos dado dentro de un contexto complejo. Sin embargo, nada nos ha detenido para cumplir con el propósito de este primer paso importante. Un reglamento que tiene poco más de 100 artículos, un reglamento en clave participativa, en clave inclusiva, que dialoga además con las discusiones que vienen ahora, por ejemplo, en materia de participación indígena, de participación popular, y hemos logrado hacerlo antes de que se cumplieran los famosos 3 primeros meses de la constituyente. Dentro de los plazos programados, con algunos retrasos, pero dentro de los plazos programados y con mucha satisfacción. Y vamos ahora a las calles de la capital con las noticias policiales de las últimas horas, con foco también en lo que está ocurriendo en Tiltil, este gran incendio que afecta a esa comuna. Rodrigo Pérez, te escuchamos. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Intensas jornadas de trabajo para combatir el fuego han caracterizado estas últimas horas. Estas también van a continuar a primera hora de este jueves. Revisamos de inmediato las imágenes. Este voraz incendio forestal que ha afectado cerca de 100 hectáreas del sector Caleu en la comuna de Tiltil. Han sido varias brigadas del cuerpo de bomberos de la zona, incluso hay alerta roja en ese sector porque el fuego continúa en combate. Pero si bien algunas brigadas ya se han retirado en las últimas horas, van a volver bien temprano, a eso de las 8 de esta mañana se espera que continúen los trabajos. Son cerca de 100 hectáreas las que se han visto consumidas, al menos 12 casas se han visto también consumidas completamente por el fuego. Algunos vecinos también han informado que mascotas y animales han fallecido por esta situación. Según las informaciones que han entregado las autoridades, las condiciones climáticas, también los cambios del viento errático que han afectado este lugar, han permitido de alguna u otra manera la extensión del fuego. A esto se suma que no hay una red de agua potable, por lo cual se está trabajando con algunos camiones aljibes que han estado ayudando de manera constantemente. Las causas de este siniestro ahora tienen que ser investigadas. Lo cierto es que se presume un corte de cable de un tendido eléctrico. Eso fue lo que indicó bomberos durante estas últimas horas. Y se han habilitado algunos refugios en la comuna, en este lugar donde está caracterizado por ser un bosque nativo. Han trabajado cerca de 5 brigadas, 2 helicópteros que estuvieron de día, y también hay que mencionar que esta zona está caracterizada por una sequía importante, razón por la que se han instalado estos camiones aljibes que han estado trabajando durante estas últimas horas. Vamos a revisar a continuación algunas declaraciones de los equipos de emergencia, quienes han estado trabajando de manera constante con el fin de terminar de una vez por todas con este incendio forestal en Tiltil. Es constante el peligro porque estamos dentro del bosque nativo, el bosque del Valle Central, de la Cordillera a la Costa, y nuestra comuna ha sufrido una sequía constante de más de 15 años que ha provocado que gran parte de este bosque se encuentre seco, generando gran material inflamable para este incendio. Se ha dispuesto un albergue, la Seremi de Desarrollo Social ya ha tomado contacto con el alcalde de manera de poner a disposición el equipamiento que puedan necesitar en este albergue, tal como si es necesario viviendas provisorias para las familias que han perdido la suya. Son 12 familias las que han perdido su vivienda, es el catastro que tenemos hasta este minuto. Vine, digamos, me trasladé hasta Caleu porque quería ayudar, digamos, vi el incendio, tengo muchos amigos, muchos conocidos acá, y por eso me hice presente. La situación era bastante dramática a la hora que llegamos, alrededor de las 7 de la tarde,
porque había mucho viento y el viento avivaba bastante el fuego. Aquí hay mucho bosque nativo que se prende muy fácilmente y ese fue el mayor problema, y arrasó con casas y ahí es muy difícil de controlar. Complejo panorama que sin duda vamos a estar ampliando. Vamos a revisar otras informaciones. Estamos en la comuna de San Ramón para revisar estas imágenes que nos llegan de un violento portonazo que afectó a una mujer. Esto es en la comuna de La Granja. Eso sí, ustedes en este video pueden observar a esta mujer. Ella iba a buscar una mascota en la casa de su hija en su vehículo, un Suzuki Baleno color azul, y de manera sorpresiva aparecen 4 sujetos en un automóvil de color gris. Estos individuos intimidaron a esta mujer con armas de fuego. No solamente eso, la agredieron, la tomaron por el cuello. Incluso la víctima pensaba que en algún momento se iban a llevar el automóvil con ella al interior. Los sujetos robaron distintas especies, documentos, teléfono celular, y al final se llevaron este vehículo, dejando a la víctima completamente en la calle, afuera de su domicilio. Estos sujetos escaparon con rumbo desconocido. Justo unos testigos que estaban en ese sector iniciaron un seguimiento con el fin de encontrar a estos individuos. Sin embargo, escaparon de la vista de ellos y también de carabineros. No hay personas detenidas. El vehículo que usaban estos delincuentes quedó abandonado, fue trasladado después hasta la comisaría de San Ramón, y los trabajos continúan a esta hora para encontrar a estos violentos sujetos. Vamos a revisar declaraciones. Hablamos con las víctimas, nos relataron parte de lo sucedido. Traté de sacar llave y me costó hasta que abrí el portón. Después me dirijo al auto y siento una frenada. Y miro y veo 4 sujetos que vienen hacia mí. Bajan 4 tipos del auto. La toman, la meten a la fuerza dentro del auto, la toman del cuello, la tratan de asfixiar para que entregue las cosas, y ella, asustada, entregó todo, le quitaron el celular de las manos, le quitaron las llaves, le quitaron todo. Vamos a revisar otro caso lamentable. Durante este último fin de semana conocemos el caso de 2 hermanos de 9 y 15 años quienes resultaron baleados en su cabeza cuando estaban en el automóvil de sus padres. Ellos se dirigían rumbo a su domicilio. Un caso impactante, y durante estas últimas horas se dio a conocer que el joven de 15 años murió producto de la gravedad de las lesiones en su cabeza. Este joven se mantenía en el hospital Barros Luco, estaba con riesgo vital hasta esta jornada, cuando se constató la muerte. La propia municipalidad de la comuna de San Bernardo dio a conocer esta noticia. Ellos han estado muy pendientes del estado de salud también ahora del otro pequeño de tan solo 9 años, quien se mantiene en el hospital Sotero del Río. Una situación bastante compleja entonces, donde se confirma la muerte de uno de estos hermanos, el de 15 años, en la comuna de San Bernardo. Lamentable información. Gracias, Rodrigo, por el informe. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones. Internacional. Noticias del mundo en medianoche. La flota de petroleros de reserva del gobierno se desplegó durante la tarde para impulsar las entregas de combustible en Reino Unido. Además de esta ayuda, soldados británicos van a entregar gasolina los próximos días. Esto en un intento por aliviar los problemas de suministro de combustible. Son cerca de 150 los militares que están listos para conducir estos camiones cisterna, que podrían tardar un par de días en ser desplegados en terreno. Y cuando son las 2 de la madrugada con 2 minutos, cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Muchas gracias, Marco. Nos vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que tiene como noticia más destacada en este momento que se producirá una tercera semana consecutiva al alza. Todas las bencinas suben 6,3 pesos por litro. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Mañana, hoy ya es el último día de este mes de septiembre de 2021. Santiago estará hoy despejado con una máxima probable de 22 grados. En tanto, El Salvador, en la región de Atacama, el cielo estará despejado y la máxima probable estará en los 25 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas nuestras plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.